La documentación es el proceso sistemático de registrar, organizar y mantener información relacionada con sistemas, procesos y configuraciones para respaldar las operaciones, el cumplimiento y la seguridad. Según el NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, la documentación garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la reproducibilidad de las actividades en el marco de ciberseguridad de una organización. Así pues, la documentación es esencial para gestionar los cambios en los entornos de IT, ofreciendo trazabilidad al proporcionar un registro histórico de los cambios y justificar las acciones tomadas a lo largo del tiempo. Garantiza que los equipos puedan seguir las mejores prácticas de manera constante al estar diseñadas según buenas prácticas documentales. Con ello se reduce la falta de comunicación y minimiza el tiempo de inactividad. Las actualizaciones de diagramas se refiere a revisar las representaciones visuales de las arquitecturas de red, los flujos de trabajo del sistema y las configuraciones de los dispositivos para reflejar sus estados actuales con precisión. Los diagramas son herramientas esenciales para comprender las interconexiones, dependencias y vulnerabilidades potenciales de un sistema. Mantenerlos actualizados garantiza que los equipos puedan identificar riesgos de seguridad, respaldar la resolución de problemas y alinearse con los requisitos de cumplimiento. La actualización de políticas y procedimientos se refiere a las revisiones de las reglas y flujos de trabajo organizacionales para alinearse con los cambios en la tecnología, las regulaciones y las amenazas. Las actualizaciones periódicas garantizan que sigan siendo relevantes, ejecutables y alineadas con los objetivos organizacionales. Por ejemplo, la adopción de un nuevo servicio en la nube puede requerir controles de acceso actualizados o procedimientos de manejo de datos. Las políticas y los procedimientos de ciberseguridad establecen las bases para operaciones seguras y su no actualización puede conducir a confusión operativa y sanciones regulatorias. Las políticas bien mantenidas fomentan la responsabilidad corporativa, guían el comportamiento de los empleados y ayudan a las organizaciones a cumplir con los marcos regulatorios que les aplique en su actividad comercial. El control de versiones es un método para rastrear y administrar cambios en archivos, configuraciones y documentos a lo largo del tiempo. El control de versiones es esencial para mantener la integridad en la documentación del sistema y facilita la gestión de cambios. Permite a las organizaciones registrar modificaciones, identificar a las partes responsables y volver a estados anteriores cuando sea necesario. El control de versiones garantiza que los cambios se rastreen y sean auditables, lo que reduce el riesgo de errores y alteraciones no autorizadas, y permite el trabajo colaborativo al facilitar que varias personas o equipos trabajen sobre un mismo documento a la vez. En este contexto de la ciberseguridad, el control de versiones es vital para gestionar las actualizaciones de los archivos de configuración, los documentos de políticas y las líneas bases del sistema, lo que garantiza la coherencia y permite una rápida recuperación de los incidentes. GitHub y SharePoint son ejemplos prácticos de sistemas de control de versiones. Si este vídeo te ha sido de utilidad, te invito a darle un pulgar arriba y a suscribirte si aún no lo has hecho.